Cordial saludos, estimados estudiantes del grupo 8. Hago retroalimentación de sus trabajos de diseño etnográfico, los cuales en general son similares en su forma de realización. Ninguno se destaca por ser un buen trabajo, todos son realmente superficiales. Tengo que empezar primero por el trabajo de Hernando. Hernando propone el trabajo del helado de paila. Este es un comentario general a todos. Tengan en cuenta que había una idea de desarrollo de este diseño en el que debían realizar al menos 2 páginas como mínimo. En general, la mayoría se quedaron cortos y no describen bien. La idea era escribir media página sobre el enfoque del tema, media página sobre cómo se va a problematizar el tema, media página sobre el contexto de investigación, no solo el lugar, sino el contexto de investigación, media página incluso con los permisos de los personajes que iban a abordar y por qué eran los importantes, y una media página final sobre cuáles son los acontecimientos finales a observar. Y ya comentarios finales de problemáticas, etcétera. Y esto era para obligarles al menos a escribir mínimamente un proyecto de investigación que al menos tuviese un planteamiento inicial. Es solo eso, plantearle la situación problema era lo único que se estaba solicitando, no era un proyecto completo, solo el planteamiento de la situación, y en su gran mayoría no llegan sino a una página de texto realmente denso y a lo sumo. Hernando, aquí todo queda en un vago difuso. Usted va a trabajar en un lugar, una heladería sobre una cosa, sobre un helado. Pero no dice ni dónde, o sea, la ciudad de Pasto. Pasto es con mayúsculas, usted no es de una mata, usted es de un lugar. Aquí piense en la ortografía, piense en la redacción. Usted está en la ciudad de Pasto, ¿en dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿En cuál es el nombre de la heladería? ¿Por qué es importante el helado de paila para la identidad de Nariño? ¿Qué significa en la gastronomía nariñense el helado de paila? ¿Qué significaría perder poco a poco ese helado de paila? Yo creo que lo importante acá en este tipo de trabajos de gastronomía tradicional es darnos cuenta de la importancia que tiene para la construcción de la identidad local. Y realmente aquí en este enfoque del tema no queda nada claro. No queda nada claro porque no está diciéndome exactamente solo qué es el helado de paila, pero no me está diciendo por qué, cuáles son esas características que tiene. O sea, yo soy de Bogotá, yo nunca he visto un helado de paila, jamás en mi vida. Y usted no me lo describe aquí para nada. ¿Qué características tiene como helado? Porque no es lo mismo que un helado industrializado. Porque no es lo mismo que el helado que hace mi abuelita al helado nariñense. ¿Cuáles son las características especiales que tiene eso? ¿Cuáles las características que tiene en la memoria, en la tradición, en la razón de ser? ¿Quiénes son las personas que hacen este helado de paila? ¿Por qué quedan o no quedan? Porque hablar de un rescate de un plato acaso se está perdiendo, usted en ningún momento evidencia que se está perdiendo. Y eso no se hace en un parrafito, se hace en al menos media página, sino una o dos. Entonces, al menos tomarse el tiempo de escribir media página. Lo siguiente es que la problemática del tema no es un problema. Cuando uno habla en investigación, problematiza el tema, es cree la situación problema, formule el problema, al menos acérquese a la formulación de un problema de investigación. No diga los problemas de las personas. Un problema no es un problema de investigación. Una problemática acá no es solo que cojamos las palabras y las pongamos.
Por ejemplo, ¿qué es comercio injusto? Cuando hablamos de comercio injusto, realmente podemos estarnos refiriendo a unos conceptos que se llaman comercio justo. Y eso es un borolo grandísimo. Lo mismo meterse por el cambio cultural. Si se va a meter por uno o por el otro. Y al menos buscar en Google qué significa cada uno de esos. Porque digamos, comercio justo tiene una definición por UNESCO bastante fuerte, que tiene que ver con con todo el acceso de la población a la cantidad de recursos que están dados. No tiene que ver con solo con las personas ganen lo que deberían ganar, sino también tiene que ver con temas económicos, socioeconómicos muy importantes. Entonces, si te vas a meter por la pérdida de que sea de la industrialización a un helado de paila, pues entonces hablar de esos cambios culturales. Entonces hay que buscar en internet qué significa cambio cultural y qué significa y cómo se puede ver desde la gastronomía. El lugar escogido no se dice. Aquí siempre estamos hablando de un lugar en Pasto, de una heladería, en una zona comercial, en un parque y una iglesia. Acá no me dice usted, esto queda en la plazoleta de San Sebastián, calle Quinta con carrera cuarta, esto queda en la calle de las Armas, subiendo por la derecha, en la heladería el San Juan de los Helados, que su propietario es Don Juan y que es la señora Doña María la que hace el helado. Por lo tanto, mis personajes son, porque está dado un contexto de investigación. Esta heladería tiene más de 20 años funcionando. El dueño lo compró de un anterior dueño que ya hacía helados, lo cual significa que su tradición puede ser mayor. Las personas que concurren ahí, pero aquí no se ha escogido ningún lugar. Espero que ya a estas alturas lo haya hecho. Los personajes principales son una señora y por supuesto los clientes, pero son indeterminados. Son indeterminados. ¿Mm? En las problemáticas usted ubica que hay un CAI, y CAI es con mayúsculas, que puede impedir la realización de unas panorámicas. Yo les sugiero que directamente vaya al puesto de policía, se presente con su carnet de estudiante en la UNAD, si solicita una carta con mucho gusto y les diga que voy a realizar un documental, me gustaría contar con su ayuda, incluso con su protección. Y estoy segura que la gente de la policía le va a decir, perfecto, usted puede perfectamente buscar la manera de tomar fotografías parado desde el CAI, etcétera, para que no tome el CAI, porque lo importante no es el CAI, o tomarlo desde otros ángulos, o cortar, etcétera, para que no sea visible el CAI, sino que el foco sea, el enfoque sea el puesto. Podemos hacer muchos recursos visuales en las fotografías o en el video para no tener este tipo de problemas. Realmente, ¿qué acontecimientos va a observar? Que los fines de semana la gente sale a visitar la iglesia. Eso no creo que sea lo importante para hacer un documental sobre un helado de paila. Y realmente creo que no hay más. Realmente siento que este no es un proyecto bien formulado, es una idea muy buena, pero que se queda con la idea únicamente. Podría haberla desarrollado muchísimo mejor, haber presentado un muy buen diseño y que le podría estar ayudando. El siguiente al paredón es Iván. Iván va a trabajar el alfeñique, un tema que al igual que su compañero es un tema maravilloso, pero que de la misma forma queda en una idea realmente corta. Voy a hacer un ejercicio aquí que es el de quitar las imágenes porque en este momento no estamos trabajando las imágenes, no es el espacio de la crónica fotográfica. Lo mismo si son imágenes suyas, tiene que hacerles un pie de foto indicando que son sus fotos. Si no son sus fotos, tiene que decir de dónde las tomó porque si no sería plagio. En este momento no voy a observar sino
el contexto de observación. Como podernos darnos cuenta, aquí también en nuestro querido Iván solo ha hecho una página que a lo mismo que su compañero pues tiene muchísimos vacíos, porque no se dedica a contextualizar muy bien la problemática que va a analizar el tema, la problemática, el contexto de observación, las personas que van a estar, sino a entregar un trabajo un poco por entregar. Y realmente hasta ahora no he recibido ninguna retroalimentación de esto, ninguna corrección ya realizada sobre el trabajo. Aquí vamos a trabajar en el Valle del Cauca, una tradición que es celebrar a los ahijados con macetas de alfeñico. No entiendo esto, tengan en cuenta que yo no soy de Cali, tiene que explicarme cuál es la tradición. Lo que para usted puede ser muy normal, para mí o para otras personas, para una persona de la costa, para una persona del extranjero, saber que es un ahijado es algo difícil. Yo ni siquiera puedo decirte que cuál es mi padrino o algo así, yo no tengo ni idea de eso. ¿Mm? ¿Qué relación se tiene con ellos? Menos, ¿oíste? Entonces, la idea es que usted contextualice frente al otro, que es un otro que tal vez no conoce el tema, cuál es el tema y por qué lo va a trabajar. Este, al igual que el de su compañero que va a trabajar en el helado de paila, es muy interesante por el contexto de identidad, por el contexto de memoria, por las relaciones sociales que están ahí. ¿Mm? De acuerdo a esto, pues me dice que ha tenido un alto nivel de informabilidad, yo creo que es de nivel, un alto nivel de informalidad y ausencia de estructura organizativa. Usted quiere hacer un análisis, un estudio, y eso sería muy interesante sobre la estructura organizativa del colectivo de artesanos del azúcar. Eso sería maravilloso, eso sería maravilloso. Entonces ahí lo que usted tiene que profundizar es en las relaciones sociales, en las estructuras organizativas que tienen estas personas y cuáles son sus ventajas y desventajas para mantener viva esta tradición, esta maravillosa tradición que solo pertenece a Cali. Es eso lo que usted tiene que entrar a explicarme. Entonces, ¿quiénes son esas estructuras organizativas? Si no existen, entonces no habrá necesidad de estudiarlas porque pues no existen. ¿M? Y se estudiará de forma individual. Pero si las enuncia y si las encuentra, pues sería muy interesante. Eh, Mirar ese contexto de análisis organizativo que tienen las comunidades frente a un producto. Eso es muy, 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 muy novedoso, es muy bueno, pero tiene que focalizar muy bien qué es lo que va a trabajar, qué es una organización social, qué es un colectivo. Busque en internet, hay mucha bibliografía al respecto. Lo mismo que su compañero, lo único que me dice es que queda en el barrio San Antonio, pero no hay un contexto en el que me diga queda ubicado en tal lugar, no hay un mapita en que me diga calle Quinta con carrera primera, no hay un lugar donde me diga este es el contexto, es un barrio, además de que es un barrio tradicional, qué tipo de arquitectura tiene, quiénes son las personas, cómo es este festival, cada vez, cuándo se celebra, etcétera, como darle más cabida a esto. Y si el festival está entre los tiempos de observación, lo va a observar. Pero si se hace en otro momento, pues no lo va a observar. Si se hace el fin de semana del mes de junio, dudo mucho que usted lo haya realizado, entonces lo haya podido grabar. Entonces, si no lo va a observar, si será pertinente este tema, no sé, se hace en otras, estos alfeñiques, estos se hacen en otro momento que no sea este festival. Si se hace en otro momento, entonces, por ejemplo, yo digo, hay festivales, no sé, la panela, que está el festival de la panela, pero durante todo el año se produce panela. Listo, lo podemos observar. Pero hay festivales que son solo de esa época, eh, no sé, el baile del chontaduro en el Amazonas. Solo es para esa época porque es la época de cosecha del chontaduro que solo se da una vez al año.
Entonces, tal vez pensar en eso nos podría también ayudar también a definir mejor el tema, mejor las problemáticas y si puede ser visible en el proyecto de investigación o no. Lo mismo, los artesanos del azúcar los habla en general. Me dice que hay un comité de gestión. Tal vez mirar quién es ese comité de gestión, por qué, cómo está elaborado, cómo es, si su tema, su problemática es la ausencia, la informalidad y la ausencia de estructura, no se tendría que mirar cuál es el papel de ese comité de gestión y por qué no funciona. Tal vez en eso, tal vez cuáles podrían ser las herramientas que usted le da para visibilizar a ese comité de gestión y a estos artesanos. Es un tema que puede ser muy interesante, pero que realmente usted aquí queda como flojo, ¿no? Eh, como, como que le falta más peso para poder llegar a plantear la idea bien, ¿no? Siguiente al paredón. La siguiente es Orly. Orly va a trabajar platillos tumaqueños. Orly, igual que tus compañeros, hagamos el enorme ejercicio de quitar las fotografías eh, que digamos ahorita no son de nuestro interés y quedamos con, por ejemplo, el video de la torta gitana tampoco ahorita es de nuestro interés. Tenga en cuenta que este no es un programa de gastronomía y tenemos que en tu proyecto no tenemos sino media página de las mínimo 2 que yo pedía. Entonces, su contexto es bastante complicado. Está en Palmira, va a trabajar gastronomía tumaqueña. Y le pido el favor también que revise la ortografía y la redacción porque realmente es mala, al igual que sus compañeros. Es difícil a veces comprenderles en este momento. Yo lo que veo aquí es un proyecto en que usted me quiere contar cómo se preparan los platos. Y yo no quiero un video de YouTube de preparación de platos, porque usted no es una youtuber de platos. Quiere un trabajo de investigación antropológica porque usted está en un curso de antropología visual. No me interesa la preparación de platos. La comida es un pretexto, un pretexto. Lo que comemos es un pretexto para llegar al somos. Y es el somos lo que me interesa. Más allá de si son pescados, mariscos, es tal vez la importancia de la comida tumaqueña en Palmira Valle, que al igual que su compañero le recomiendo, por favor, fíjese en las mayúsculas, en los espacios, en las comas, etc. Siento que este es un proyectico muy chiquitico, donde te quedas solo en tu cocinita, donde está solo tu abuelita, donde no se le está sacando el sabor y la sustancia realmente a un proyecto de investigación que puede ser importante. Yo quisiera saber qué diferencia podemos tener, por ejemplo, del trabajo de investigación de sus otros dos compañeros. Hay uno que es el derecho que tiene el pueblo a comer lo que la tierra le da, que es un proyecto muy interesante porque de una él plantea que él no quiere hablar de pescado y mariscos porque se supone que son los típicos y no de la comida que va más allá del pescado y marisco como si no hubiera otras cosas más. Por eso él se enfoca en analizar la caza y la siembra en la zona de Tumaco y cómo la gente sobrevive también de otros elementos que están alrededor, que no solo es el típico pescado y mariscos, porque la gente no vive solo de pescado y mariscos, también vive de carne, también vive de plantas, también vive de yuca, de ñame, de arracachas, de papas, de tierras calientes, vive de plátano, vive de carne de monte, etcétera. Y ese es un proyecto que fue muy interesante, incluso ha sido bastante comentado. O el trabajo de su compañera, que ya estuvo, que es Cali es Pacífico,
que es la comida de Cali hecha por señoras del Pacífico. Y fíjese el nivel de su compañera con el trabajo que realizó, ¿no? El de Cáliz Pacífico. Y este no fue el proyecto del que ella arrancó de un proyecto sustentado que usted no se imagina la belleza del proyecto que ella era. Entonces tienes un listón muy grande. Uno, para ver un recurso novedoso. Dos, para salir más allá de la preparación de platitos y platillitos y mostrar los ingredientes, sino elevarnos más a lo que son la antropología visual, a ver lo que es la gente, las relaciones sociales, los análisis. Si usted va a mirar el cambio cultural, lo mira desde dónde. Pero no es de la preparación de los platillitos, no se ve un cambio cultural. Tiene que elevarse un poco más en su forma de pensar. Entonces, lo mismo, mire cuáles son los cambios culturales, qué significa cambio cultural, cómo lo va a enfocar, etcétera. Yo siento que aquí no hay un tema muy interesante para trabajar, ¿no? Siento que no es, que es como que te quedas en un minimalismo muy encerrado y que no te has dado cuenta que puedes desde este trabajo documental ir más allá y presentar un proyecto mucho más grande. Ay, siguiente al paredón. Es el trabajo de Daniel Fernando Vladimir Bonilla. Daniel va a trabajar la fritanga en el valle. Yo creo que este es como no sé, el quinto, sexto trabajo de este semestre sobre la fritanga y como el 10º de este año. Y eso que varios han salido por el camino sobre la fritanga. O sea, no es un tema novedoso. Otra vez la fritanga. Me interesa y me parece muy interesante que Daniel es el único que se toma el tiempo de decir, venga a ver, planteémonos este escrito bien hecho y planteemos unos elementos interesantes. La gastronomía como tú la presentas en el Valle del Cauca, puede ser muy interesante la fritanga. Lo que pasa es que yo no sé y no entiendo qué es lo que entiendes por fritanga. Para mí, una fritanga se sirve en las plazas de mercado en canastos o en las piqueteaderos. No se sirve casi en la calle, a veces en lugares muy pequeños, digamos. Y en esos lugares me ponen papa criolla, rellena, longaniza, a veces va plátano maduro, bofe frito, van carnes de cerdo frita, costilla frita, dependiendo, ahí hay otras variaciones más. Entonces, esa es la fritanga, esa es mi idea de fritanga. Tú no me explicas cuál es tu idea de fritanga, qué es su fritanga, qué es lo que contiene, no me la describe. Y cuando usted me habla de empanadas, yo quedo perdida. Una empanada jamás va en una fritanga mía, jamás. No sé si es que la fritanga suya se refiere a todos los fritos y en ese sentido a mí sí los fritos no van entre toda la fritanga. ¿Sí me entiendes? No sé si hay esa relación, ¿no? Entonces, las fritangas son muy particulares. Yo no sé si vio los trabajos de sus compañeros sobre fritangas ahí en la costa atlántica, que pues están ahí presentes, ¿no? Eh, Recuerda que lo interesante aquí en esta fritanga no es meternos ni por el índice de grasas, ni por los agentes dañinos a la salud, ni por los problemas de salubridad, porque usted no es un médico, usted no es un visitante de salud, usted no es un ingeniero químico para mirar grasas, usted no es un ingeniero de alimentos. Tenga eso en la cabeza. Usted es un artista visual que está viendo una materia de antropología visual y por lo tanto sus problemáticas de investigación no son médicas, no son clínicas, no son físicas, no son químicas, no son de si es sano o no es sano, no es si es salubre o no es salubre, si está limpio o no está limpio, porque ese no es su papel. El papel del artista
es otro. ¿Cuál es el papel de usted parado como artista mirando la fritanga? ¿Quedarse en criticarle a la señora que está limpia o no está limpia? Eso lo hacen los visitadores médicos, los visitadores de las alcaldías o de los hospitales que tengan ese espacio asignado. Entonces, saber que eso es malo, por Dios, lo hemos sabido desde hace más de 100 años, sabemos que la fritanga es mala para la salud, que tapona las arterias, eso lo sabemos hace más de 100 años. ¿Que es mala la salud? Sí. Sin embargo, la humanidad, desde la invención de los aceites, ha fritado. Y aquí estamos, gordos, mal alimentados, etcétera. Pero aquí estamos, 3 millones de años después. Luego, no, no es relevante a largo plazo. Sí, es mala para la salud. Y lo seguimos consumiendo. Y lo consumimos porque es un problema cultural. Es un debate cultural, es que nos gusta, está en nuestra sangre comernos ese chicharrón, está en la sangre esa grasa. ¿Por qué esa grasa está en eso, en esto que para muchos puede ser horrible? O sea, yo no sé si en otros países del mundo habrá esa gran cantidad de fritangas que tenemos. Puede que no, puede que sí. Pero es que el cuerpo genéticamente pide grasas. Ahora, nosotros no somos médicos y metas eso en la cabeza. Usted empezó muy bien aquí hablándome de esto. La gastronomía es unos factores socioculturales que identifican a las regiones del mundo. Entonces esta fritanga me va a servir como proceso de identificación en el Valle del Cauca. Entonces yo esperaba que usted me fuera a hablar de la identidad que se genera alrededor de la fritanga. Porque aquí, mi vida, tú no eres médico. ¿Mm? Y eso es necesario que te lo metas en la cabeza. Lo he dicho desde el primer video y lo he dicho varias veces. No eres médico. A propósito, hay uno de los trabajos que presentó tu compañero, uno de los de fritanga en la casquería en Cartagena, que lo hace analizando como esa cocina de esclavos que llega a Boca Chica y que pues es gente muy pobre y que se fritan regularmente toda esta gran cantidad de orejas, rabos, lo que la gente digamos no come pulpa del cerdo, sino que son este montón de casquería que está alrededor, ¿no? Lo que se desecha entre comillas, permiten un aprovechamiento del plato para las personas de menores ingresos y eso se logra y él lo sustenta llamando a una doctora. Ahí él es cuando él no, no da su voz, sino que se sustenta a través de un médico. Y lo hace porque él no es artista, lo hace porque él está estudiando comunicación social. Fue el único estudiante de comunicación social que ha visto esta materia. Entonces quiero que como artista se problematice el tema, se piense en problemática, cuál es la problemática de investigación que debe desarrollar, cuál es la mirada que desarrolla un artista frente a la fritanga del Valle del Cauca. El contexto de observación lo veo súper disperso. Una universidad, no sé cuál, un puesto, no sé cuál, además una señora de las empanadas y ahí flipé. Que una señora de las empanadas con mi fritanga no entra. Dos sitios, uno gourmet, ningún restaurante gourmet que yo conozca venden fritanga. Ahora, si usted me lo cuenta, no lo puedo creer. Y un lugar de fritangas, bueno, no sé qué es la fritanga y qué es, porque si vamos a hablar de todos los fritos, pues eso sí es una técnica de preparación y eso sí está en muchísimos lugares. Y aquí no define tampoco los personajes. Son todas las personas, un indeterminado. Entonces, si son 100, yo espero que
me entreviste 100 personas. No decimos ni quiénes son y no los definimos. Luego estamos dando palos de ciego, tumbos de cielo por todo lado, porque es que no sabemos a quiénes vas a entrevistar, ni en qué universidad, ni en qué calle, ni en qué local, porque los tiene definidos, pero no está ni el nombre. Eh, lo mismo como en las acciones a observar, que la gente come y ya. Y como los tiempos, pero no me define qué es lo que va a observar realmente para observar, para definir bien exactamente qué es lo que quiere ver. Y eso es porque no está bien definido el problema de investigación. Cuando lo defina ya verá que el resto se define mucho mejor. Y por último aquí tengo el de Sebastián. David Sebastián tiene la bandeja paisa. Entonces, aquí hay una cosa que me parece interesante de la bandeja paisa y es unas preguntas que usted se hace. ¿De dónde surge la mezcla de carnes? ¿Hasta dónde es dependiente este plato de sus ingredientes para que se considere como tal? ¿Y cuál es la identidad visual asociada a este plato? Y eso puede ser un ejercicio muy interesante. Yo tengo arroz y frijoles, eso es una bandeja paisa. Arroz, frijoles, carne molida, eso es una bandeja paisa. Arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, ahí ya es una bandeja paisa. ¿Qué elementos me hacen de más o de menos ser una bandeja paisa? Si una bandeja paisa no tiene aguacate, sigue siendo bandeja paisa. Si una bandeja paisa tiene frijoles o no los tiene, sigue siendo o es una bandeja paisa. ¿Qué pasa si se puede hacer otras elaboraciones culturales de bandeja paisa? Entonces, creo que estas preguntas que te haces son lo que te puede ayudar a dar un proyecto más eh, tajante, más allá al problema de la inversión gastronómica, el desacelerado, el cambio climático que hace que ya no se consigan más frijoles y que pues ya los chorizos se estén acabando y que la carne sea cara. Creo que, porque esos son problemas económicos, no antropológicos, creo que es ese, de qué depende para que se considere tal, y esa dependencia es cultural. ¿Cuál es esa identidad visual? ¿Qué es una bandeja paisa? Es tal vez, puede ser uno de los problemas de investigación más bonitos que se tenga. Pero eso hace que si tú lo formulas aquí, lo desarrolles a lo largo. Si lo formulas acá, ¿cómo esto se ha convertido en un plato típico? ¿De dónde surge esto? Y para la gente en su imaginario, ¿de dónde está? Entonces yo no salto de ahí a hablar de la falta de inversión o el aumento del consumo de otros platos. Yo sigo trabajando este problema de investigación que tengo acá, el que tengo formulado desde la antropología. Recuerda, una problemática de investigación antropológica. Eso es lo que quiero, no el problema, no los problemas. Cuando yo te diga cuál es tu razón de ser, no me vas a decir pasar el semáforo. Va más allá de pasar el semáforo y cruzar la calle. Tu razón de ser es ser un artista visual. Tal vez tu razón de ser sea ayudar a los otros. Tu razón de ser, tu problema a solucionar en la vida sea resolver la felicidad de los niños por medio del arte. Ese puede ser su problema en la vida. No cruzar el semáforo, no pagar el recibo inmediato. No, cuando hablamos de los problemas en chiquitico, son los problemas inmediatos, no los problemas que van a resolverme a largo plazo un proceso de investigación más grande. Y es a eso a lo que tú vas. Mira esas bellezas que tú pusiste arriba. ¿De qué depende que una bandeja paisa sea considerada como tal? Síguelo desarrollando, síguelo desarrollando.
¿Qué es lo que para mi familia, qué es para lo que este restaurante, qué es para el común se considera eso? ¿Qué pasa si yo se la cambio? Ujú. ¿Qué pasa si en un restaurante cambian los frijoles por, no sé, por garbanzos? Deja de ser una bandeja paisa, ¿cómo la llamaríamos? Por lentejas, es otro grano, porque tienen que ser garbanzos, frijoles, ¿no? Entonces puede ser también muy interesante si se hace y se plantea desde la antropología. Este eran como los comentarios que les tenía ya a todos. Mm, Hasta el momento no he visto el primero que se haya asomado en el Skype, como siempre a última hora me imagino. Ninguno se ha acercado a, a retroalimentar su proyecto. Ninguno ha hablado en el foro. Realmente es como una bola de heno en la que yo me siento hablando sola. Lástima. Gracias a todos.